Yo jamás pensé que mis propios hijos, la sangre de mi sangre, me harían algo así. Jamás. Y cuando digo jamás, me refiero a esa confianza ciega que tienes cuando cargas a tu bebé en brazos por primera vez y sientes que darías la vida por esa personita que ni siquiera sabe tu nombre aún. Esa confianza que te hace pensar que pase lo que pase, ellos siempre estarán ahí. Que el amor de madre es correspondido. Que la familia es sagrada. Mentira. Todo mentira. Mi nombre es Carmen, tengo 63 años, y hace exactamente 8 meses que mis 3 hijos me trajeron hasta acá, a este estado que ni siquiera conozco, me dejaron en un apartamento diminuto que huele a humedad y moho, y se fueron. Se fueron después de decirme que necesitaba independizarme, que ya era hora de que aprendiera a vivir sola, que ellos tenían sus propias vidas que construir. Pero yo escuché la verdad en sus ojos, esa verdad que duele más que cualquier golpe físico. Querían ver cómo me las arreglaba. Querían verme fracasar. Todavía recuerdo el olor del auto de Miguel, mi hijo mayor, ese perfume caro que siempre usa y que ese día me pareció nauseabundo. Recuerdo cómo temblaban mis manos cuando cargué la única maleta que me permitieron traer, mientras él revisaba su teléfono como si nada. Como si no estuviera deshaciéndose de su madre, como quien abandona un mueble viejo en la calle. Ana, mi hija del medio, ni siquiera bajó del auto. Se quedó ahí, en el asiento trasero, con esos lentes de sol gigantes que no se quitó en todo el viaje, como si yo fuera algo demasiado vergonzoso para mirar directamente. Y Roberto, mi bebé, el que siempre decía que yo era la mejor mamá del mundo, ese día no pudo sostenerme la mirada ni por un segundo. Cuando el auto desapareció por esa calle desconocida, yo me quedé parada en la acera, con mi maleta en una mano y las llaves de ese apartamento extraño en la otra, sintiendo como el sol de la tarde me quemaba la piel y como el silencio me gritaba en los oídos. Un silencio que no sabía que existía. Un silencio que te dice que estás completamente sola en el mundo, que todo lo que construiste durante 40 años se acaba de convertir en humo. Pero antes de que pienses que soy una víctima inocente, déjame contarte la verdad completa. Déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque nadie abandona a su madre sin razón, ¿verdad? O al menos eso es lo que me repito cada noche cuando no puedo dormir y el techo de este lugar desconocido me parece que va a caerse encima de mí. Todo empezó a cambiar cuando murió Alberto, mi esposo, el padre de mis hijos. Fue hace 2 años, un infarto fulminante que no le dio tiempo ni de despedirse. Un día estaba ahí, desayunando conmigo y planeando el viaje que haríamos para nuestro aniversario número 40, y al día siguiente ya no estaba. Así de brutal fue. El doctor dijo que no sufrió, pero yo sí. Dios mío, cómo sufrí. Alberto siempre fue el que manejaba las finanzas de la casa, el que hablaba con los hijos sobre decisiones importantes, el que servía de puente entre mis berrinches y la paciencia que ellos ya no tenían conmigo. Porque seamos honestos, después de los 50 me volví más difícil, más exigente, más controladora. Lo admito. Cuando tus hijos crecen y ya no te necesitan como antes, algo dentro de ti se desespera y tratas de aferrarte a cualquier excusa para seguir siendo importante en sus vidas. Después del funeral, yo me mudé a la casa de Miguel. Él insistió, dijo que no podía quedarme sola en esa casa llena de recuerdos de Alberto. Y al principio todo fue perfecto. Yo ayudaba con mis nietos, cocinaba esas comidas que a él le gustaban cuando era niño, mantenía la casa impecable. Pero poco a poco empecé a notar las miradas. Las miradas entre él y su esposa, Sandra. Esas miradas que se lanzan las parejas cuando algo les molesta pero no saben cómo decirlo. Sandra nunca me soportó realmente. Desde que Miguel la trajo a casa por primera vez, yo lo supe. Era una de esas muchachas que sonríen con la boca pero tienen hielo en los ojos. Siempre muy educada, siempre muy correcta, pero había algo en la manera en que me observaba cuando yo jugaba con mis nietos o cuando les preparaba sus comidas favoritas. Como si yo estuviera invadiendo su territorio. Como si yo fuera una intrusa en mi propia familia. La primera pelea grande fue por los nietos. Miguel llegó del trabajo un día y me encontró enseñándole a Sofía, mi nieta de 6 años, a hacer galletas en la cocina. La cocina estaba hecha un desastre, lo admito, con harina por todos lados y chocolate derretido en los mesones. Pero la niña se reía de una manera que hacía tiempo no la escuchaba reír, con esa risa pura que solo tienen los niños cuando están realmente felices. Sandra entró como un huracán, gritando que había dejado muy claro que Sofía no podía comer dulces entre semanas, que tenía problemas de sobrepeso, que yo no tenía derecho a desautorizar sus reglas. Miguel,
mi propio hijo, se puso de su lado. Dijo que ella tenía razón, que yo debía respetar las normas de su casa. Su casa. Como si yo fuera una visita indeseada. Esa noche lloré en silencio, tapándome la boca con la almohada para que no me escucharan. Lloré por Alberto, que ya no estaba ahí para defenderme. Lloré por mis nietos, que me miraban confundidos sin entender por qué la abuela ya no podía hacer galletas con ellos. Y lloré por mí, por sentirme tan inútil, tan sobrante en un mundo que ya no parecía tener lugar para mí. Pero yo no soy de las que se rinden fácil. Nunca lo fui. Así que decidí que si no podía ser la abuela divertida, sería la abuela útil. Empecé a limpiar la casa de arriba abajo, a reorganizar sus armarios, a lavar su ropa con más cuidado del que ellos mismos ponían. Pensé que si me volvía indispensable, si demostraba que podía ser una ayuda real, las cosas mejorarían. Error. Gran error. Sandra interpretó mis esfuerzos como una crítica silenciosa a la manera en que ella manejaba su hogar. Cada vez que yo doblaba la ropa de una manera diferente, era como si le estuviera diciendo que lo hacía mal. Cada vez que yo reorganizaba la alacena, era como si estuviera invadiendo su espacio personal. Y Miguel, que antes defendía mis intenciones, empezó a cansarse de ser el mediador entre su esposa y su madre. Las tensiones se volvieron insoportables. Las cenas en silencio, con los niños preguntando por qué nadie hablaba. Las conversaciones que se cortaban bruscamente cuando yo entraba a una habitación. Las noches en que yo los escuchaba discutir en su cuarto sobre la situación conmigo, como si yo fuera un problema que resolver y no una persona que necesitaba amor y comprensión. Fue entonces cuando Ana, mi hija, sugirió que tal vez sería mejor que yo me quedara una temporada con ella. Miguel se aferró a esa idea como si fuera un salvavidas. En menos de una semana, yo estaba empacando mis cosas otra vez, fingiendo que era una decisión mía, que quería pasar tiempo con mi hija y conocer mejor a su novio nuevo. Pero la casa de Ana fue peor. Mucho peor. Ana vive con David, un tipo de 35 años que actúa como si tuviera 20. Un hombre que se levanta al mediodía, que se la pasa jugando videojuegos hasta las 3 de la madrugada, que deja platos sucios por toda la casa y que trata a mi hija como si fuera su sirvienta personal. Y lo peor de todo es que Ana lo permite. Mi hija brillante, la que sacó una carrera universitaria con honores, la que siempre fue la más rebelde y la más independiente de mis hijos, se convirtió en una sombra de sí misma al lado de ese hombre. Yo no pude quedarme callada. No pude. Cuando veía a Ana llegando cansada del trabajo y poniéndose inmediatamente a limpiar el desastre que David había dejado, algo dentro de mí se rebelaba. Cuando la escuchaba disculparse con él porque la comida no estaba lista cuando él se dignaba a levantarse, yo sentía que me hervía la sangre. Una noche, después de ver a David gritarle a Ana porque había movido su control de videojuegos del lugar, yo exploté. Le dije exactamente lo que pensaba de él, le dije que era un parásito, que estaba destruyendo a mi hija, que no era ni la mitad del hombre que ella merecía. David se puso histérico, gritando que yo era una vieja entrometida, que no tenía derecho a meterme en su relación. Y Ana, en lugar de defenderme, se puso de su lado. Mamá, me dijo con una voz que jamás le había escuchado, fría y distante, no puedes llegar aquí a juzgar mi vida. No conoces toda la historia. David y yo estamos bien así. Pero yo sí conocía la historia. Conocía a mi hija desde que nació. Sabía cuando estaba fingiendo estar bien. Sabía cuando sonreía para ocultar el dolor. Y sabía que ese hombre la estaba destruyendo poco a poco, como una enfermedad silenciosa que te va matando por dentro. La pelea fue terrible. Ana me gritó cosas que jamás pensé que saldría de su boca. Me dijo que siempre había sido una madre controladora, que nunca había sabido respetar los límites, que por eso papá se había enfermado tanto los últimos años, por la presión de lidiar conmigo. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Me dolieron porque sabía que había algo de verdad en ellas. Alberto sí se había enfermado de estrés los últimos años. Si había noches en que le escuchaba suspirar profundamente cuando yo empezaba a quejarme de los vecinos, o de los precios del supermercado, o de cualquier cosa que me molestara. Él siempre fue muy paciente conmigo, pero yo sabía que había momentos en que mi carácter lo agotaba. ¿Pero significaba eso que yo tenía la culpa de su muerte? ¿Significaba eso que mis preocupaciones por mis hijos estaban mal? ¿Significaba eso que no tenía derecho a opinar sobre las decisiones que estaban arruinando sus vidas? Esa noche no pude dormir.
Me quedé despierta en el sofá de Ana, escuchando los ruidos que venían de su habitación, el sonido de la televisión de David que seguía prendida hasta quién sabe qué hora, y me pregunté si realmente era tan terrible como ellos decían. Si realmente era una carga tan pesada para mis propios hijos. Al día siguiente Ana me dijo que había hablado con Roberto, mi hijo menor, y que él había aceptado que me quedara con él por un tiempo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si fuera una pelota que se pasan de uno al otro hasta que alguien decida qué hacer conmigo definitivamente. Roberto vive solo en un apartamento pequeño pero acogedor. Él siempre fue mi favorito, aunque nunca se lo dije a los otros. Era el más cariñoso, el más sensible, el que siempre me llamaba para preguntarme cómo estaba o para contarme sobre su trabajo como ingeniero en una empresa de tecnología. Pensé que con él las cosas serían diferentes. Pensé que él me entendería. Al principio todo fue bien. Roberto se esforzaba por hacerme sentir cómoda, cocinábamos juntos, veíamos películas en las noches, hablábamos de Alberto y de los recuerdos bonitos de cuando ellos eran niños. Por un momento pensé que había encontrado mi lugar, que al menos uno de mis hijos todavía me quería de verdad. Pero Roberto tenía sus propios demonios. Acababa de terminar una relación de 5 años con una mujer que él pensaba que era el amor de su vida. Estaba deprimido, tomaba más de la cuenta, y muchas noches llegaba a casa tan borracho que no podía ni llegar a su cama. Yo trataba de cuidarlo, de prepararle algo de comer, de asegurarme de que tomara agua y aspirinas antes de dormir. Y ahí fue donde cometí mi peor error. Una noche Roberto llegó particularmente mal. Había sido el cumpleaños de su exnovia y él había estado bebiendo desde la tarde para celebrar que ya no tenía que comprarle regalos. Estaba llorando, hablando incoherencias sobre lo solo que se sentía, sobre cómo todas las mujeres terminaban abandonándolo. Yo me senté a su lado, le acaricié el cabello como cuando era niño, y le dije que todo iba a estar bien, que le encontraría a alguien mejor, que era un hombre maravilloso que merecía ser amado. Pero en mi desesperación por consolarlo, empecé a contarle cosas que no debía. Le conté sobre Sandra y cómo maltrataba a Miguel, sobre David y cómo estaba destruyendo a Ana. Le dije que ellos no me entendían, que solo yo me preocupaba realmente por su bienestar, que era injusto que me trataran como si fuera el problema cuando yo solo quería ayudar. Roberto, en su estado, me escuchó y me consoló. Me dijo que tenía razón, que sus hermanos no sabían valorar lo que tenían, que yo era la mejor madre del mundo. Esa noche me dormí sintiéndome finalmente comprendida, finalmente validada por alguien que me amaba de verdad. Pero a la mañana siguiente, cuando Roberto despertó sobrio y se dio cuenta de lo que habíamos hablado, todo cambió. Se dio cuenta de que yo había aprovechado su vulnerabilidad para ponerlo en contra de sus hermanos. Se dio cuenta de que inconscientemente yo estaba tratando de dividir a la familia, de buscar aliados para mi causa en lugar de intentar resolver los problemas de raíz. Mamá, me dijo mientras se tomaba su café con manos temblorosas, creo que necesitas ayuda profesional. Esto no puede seguir así. Esas palabras fueron como una bofetada. Ayuda profesional. Como si yo estuviera loca. Como si ser una madre preocupada por sus hijos fuera una enfermedad mental que necesitara tratamiento. Esa misma tarde, Roberto llamó a Miguel y a Ana. Los tres tuvieron una conversación telefónica que duró más de 2 horas, mientras yo permanecía encerrada en el cuarto de huéspedes, pegando el oído a la puerta para tratar de escuchar lo que decían sobre mí. Escuché fragmentos: no puede seguir así, está afectando nuestras relaciones, necesita independizarse, ya no sabemos qué hacer. Al final de esa conversación, Roberto entró al cuarto con una expresión que jamás le había visto. Una mezcla de tristeza, determinación y algo que me dolió reconocer: alivio. El alivio de alguien que finalmente había encontrado una solución a un problema que lo agobiaba. Mamá, me dijo sentándose en la cama a mi lado, hemos estado hablando y creemos que sería mejor para todos, incluyéndote a ti, que tengas tu propio espacio. Hemos encontrado un apartamento en un estado vecino, con un costo de vida más bajo, donde puedes vivir cómodamente con tu pensión. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios hijos, la familia por la que había sacrificado toda mi vida, estaban planeando deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble que ya no sirve. ¿En otro estado?, pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué tan lejos? Roberto evitó mi mirada. Porque aquí cerca siempre va a ser tentador para ti involucrarte en nuestras vidas, mamá. Y para nosotros va a ser difícil establecer límites sanos. Necesitas tu propio espacio,
Tu propia vida. Tu propia vida. Como si a los 63 años, después de 40 años dedicados completamente a ser esposa y madre, yo supiera qué hacer con una vida propia. Como si fuera tan fácil reinventarse cuando ya no tienes las fuerzas ni las ganas de empezar de nuevo. Los siguientes días fueron una pesadilla. Mis hijos se organizaron con una eficiencia militar para planear mi nueva vida. Miguel se encargó de encontrar el apartamento y firmar el contrato de alquiler. Ana empacó mis pertenencias, decidiendo qué cosas valían la pena llevarse y cuáles era mejor donar. Roberto coordinó la mudanza y el transporte. Todos trabajando juntos, más unidos de lo que habían estado en años, pero unidos en el objetivo común de alejarme de sus vidas. El día de la mudanza, yo estaba sentada en la sala de Roberto, viendo cómo unos extraños metían mis recuerdos en cajas. Viendo cómo 40 años de mi vida cabían en 3 cajas de cartón y una maleta. Los álbumes de fotos de cuando ellos eran bebés, el juego de té que había heredado de mi madre, la manta que había tejido para cada uno cuando nacieron. Todo reducido a objetos que podían empacarse y transportarse como cualquier otra mercancía. Miguel llegó temprano, con Sandra y los niños. Los niños me abrazaron y me preguntaron por qué me iba tan lejos, por qué no podía quedarme cerca para seguir viendo sus obras de teatro del colegio y sus partidos de fútbol. Yo no supe qué responderles. ¿Cómo les explicas a 2 niños de 6 y 8 años que sus padres ya no quieren a la abuela cerca? Sandra, por primera vez en años, me habló con algo parecido a la amabilidad. Carmen, me dijo, este cambio va a ser bueno para ti. Vas a tener tu independencia, vas a poder hacer tu vida sin tener que preocuparte por nosotros. Pero yo vi la verdad en sus ojos. Vi el alivio. Vi la satisfacción de finalmente haber ganado la guerra silenciosa que habíamos estado peleando desde que llegué a su casa. Yo ya no sería un obstáculo entre ella y Miguel. Ya no habría más tensiones por mi culpa. Ana llegó después, con David. Ella lloraba, pero eran lágrimas que parecían más de culpa que de tristeza real. Me abrazó y me prometió que me llamaría todos los días, que vendría a visitarme pronto, que esto no significaba que me estuviera abandonando. Pero yo sabía que eran promesas vacías. Sabía que una vez que me fuera, sería más fácil para ellos olvidarse de mí gradualmente. Primero sería una llamada menos por semana, luego una visita cancelada, después otro compromiso que les impediría venir a verme. Hasta que finalmente yo me convertiría en esa obligación incómoda que van posponiendo hasta que ya ni siquiera se sienten culpables por no cumplirla. Roberto fue el último en llegar. Mi bebé, el que más daño me había hecho porque era el que más esperanzas me había dado. Él ni siquiera pudo sostenerme la mirada cuando me entregó las llaves del apartamento nuevo y el dinero en efectivo que habían juntado entre los 3 para mis primeros meses de gastos. Te va a gustar el lugar, mamá, me dijo mecánicamente. Es un barrio tranquilo, hay un supermercado cerca, y la señora del apartamento de al lado es muy amable. Te ayudará a adaptarte. La señora del apartamento de al lado. Una extraña que tendría que cumplir el rol que mis propios hijos ya no querían asumir. El viaje duró 6 horas. 6 horas en silencio absoluto, con Miguel manejando y mirándome por el espejo retrovisor de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que yo no estuviera planeando saltar del auto en movimiento. 6 horas viendo pasar paisajes desconocidos, alejándome cada kilómetro más de todo lo que había sido mi vida. Cuando llegamos al apartamento, yo no pude evitar que se me cayera el alma al suelo. Era un edificio viejo, de esos que se construyeron en los años 70 y que nunca han recibido mantenimiento adecuado. La pintura estaba descascarada, los pasillos olían a humedad y desinfectante barato, y mi apartamento estaba en el 3er piso sin ascensor. Pero lo peor no fue el lugar. Lo peor fue la manera en que Miguel descargó mis cosas del auto, como si cada caja pesara toneladas y él tuviera prisa por deshacerse de la carga. Lo peor fue la manera en que revisó su reloj constantemente, calculando cuánto tiempo le tomaría el viaje de regreso. Lo peor fue darme cuenta de que para él yo ya no era su madre, sino una tarea desagradable que finalmente había completado. Cuando terminaron de subir mis cajas, Miguel me abrazó de una manera forzada, me dijo que me cuidara mucho, que lo llamara si necesitaba algo, y se fue. Se fue y me dejó parada en la puerta de ese apartamento extraño, con el eco de sus pasos bajando las escaleras resonando en mis oídos como una sentencia de muerte. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Me senté en el suelo de la sala vacía, sin siquiera ánimos para desempacar mis cosas, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas.
Lloré por Alberto, que ya no estaba ahí para abrazarme y decirme que todo iba a estar bien. Lloré por mis nietos, que crecerían sin la abuela cerca. Lloré por mis hijos, que habían decidido que yo era prescindible en sus vidas. Y lloré por mí, por la mujer que había sido y que ya no sabía cómo ser. El apartamento era un estudio pequeño, con una cocineta, un baño diminuto y una ventana que daba a la pared del edificio de al lado. No había luz natural real, solo una claridad grisácea que hacía que todo se viera deprimente. El refrigerador hacía un ruido constante, como un ronroneo enfermo. Los vecinos de arriba caminaban con zapatos duros que resonaban en mi techo como martillazos. Y el silencio entre esos ruidos era tan profundo que me asustaba. Los primeros días fueron puro supervivencia. Aprender dónde quedaba el supermercado, cómo funcionaba la calefacción, dónde estaba la parada de autobús más cercana. Cosas básicas que nunca había tenido que pensar porque siempre había tenido a Alberto o a mis hijos para resolverlas por mí. Pero lo más difícil no era lo práctico. Lo más difícil era el silencio emocional. Despertarme todas las mañanas sin tener a nadie a quien preguntarle cómo había dormido. Prepararme el desayuno solo para mí, con la mesa tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración. Ver televisión sin tener a nadie con quien comentar las noticias o las novelas. Las primeras semanas, yo me aferraba al teléfono como si fuera mi único vínculo con la vida real. Llamaba a Miguel todos los días, siempre con alguna excusa, que no sabía cómo funcionaba la lavadora del edificio, que había escuchado un ruido extraño en la noche, que necesitaba que me explicara cómo pagar las cuentas en línea. Él me contestaba, pero siempre con prisa, siempre con ese tono de paciencia forzada que usan los adultos cuando un niño les hace la misma pregunta por 10ª vez. Con Ana las conversaciones eran aún más frustrantes. Ella siempre estaba ocupada, siempre tenía algo urgente que hacer. Mamá, te llamo después, David llegó del trabajo y tengo que preparar la cena. Mamá, no puedo hablar ahora, estamos saliendo. Mamá, estoy en una reunión, hablamos mañana. Y Roberto simplemente dejó de contestar el teléfono. Al principio pensé que estaba muy ocupado con el trabajo, pero después me di cuenta de que estaba evitándome deliberadamente. Que mis llamadas le recordaban la culpa de haberme mandado lejos, y la manera más fácil de lidiar con esa culpa era fingir que yo no existía. Fue entonces cuando conocí a Esperanza. Esperanza era la señora del apartamento de al lado, una mujer de 70 años que había enviudado hacía 5 años y que vivía sola con sus 2 gatos. Ella fue la que tocó mi puerta la primera semana, con un plato de sancocho y una sonrisa genuina que hacía tiempo no veía dirigida hacia mí. «Bienvenida al edificio», me dijo. «Sé lo difícil que es mudarse a un lugar nuevo a nuestra edad». Esperanza se convirtió en mi salvavidas. No porque fuera particularmente sabia o porque tuviera soluciones mágicas para mis problemas, sino porque era la única persona en todo ese estado desconocido que me trataba como si tuviera valor como ser humano. Ella me enseñó las rutas de autobús, me llevó a conocer el mercado donde vendían frutas más baratas, me presentó a las otras señoras del edificio que se reunían los jueves en la tarde para tejer y chismear. Por primera vez en meses, yo tenía algo parecido a una rutina social. Pero por las noches, cuando regresaba a mi apartamento después de pasar la tarde con Esperanza, la soledad me golpeaba como una pared. Me sentaba en mi pequeño sofá usado que había comprado en una tienda de segunda mano, y me preguntaba si así sería el resto de mi vida. Si moriría en ese lugar, rodeada de extraños bien intencionados pero sin el amor real de mi familia. Fue durante una de esas noches oscuras que decidí escribirles una carta a mis hijos. Una carta larga donde les explicaba todo lo que había sentido desde que me trajeron aquí, donde les pedía perdón por mis errores, pero también donde les decía cuánto los extrañaba y cuánto esperaba que pudiéramos arreglar las cosas. Escribí y reescribí esa carta durante días. Quería que fuera perfecta, que transmitiera exactamente lo que sentía sin sonar demasiado dramática o manipuladora. Quería que entendieran que yo no estaba pidiendo volver a vivir con ellos, solo pidiendo que no me cortaran completamente de sus vidas. Le envié la carta a Miguel por correo certificado. Esperé durante semanas una respuesta, revisando el buzón todos los días con el corazón acelerado, imaginando qué dirían, cómo reaccionarían. Nunca me respondieron. Ni Miguel, ni Ana, ni Roberto. Ni siquiera un mensaje de texto reconociendo que habían recibido la carta. Fue como si hubiera mandado mi carta a un vacío negro que se traga todo sin dejar rastro.
Esa fue la primera vez que realmente entendí que estaba completamente sola, que por más que yo siguiera considerándolos mis hijos, para ellos yo ya era una página cerrada de sus vidas, un capítulo incómodo que preferían olvidar. Pasé por una etapa de rabia que duró semanas. Rabia hacia ellos por ser tan crueles, hacia Alberto por haberme dejado sola para enfrentar esto, hacia mí misma por haber sido el tipo de madre que era tan fácil de abandonar. Me levantaba todas las mañanas con un fuego en el pecho que me quemaba por dentro, maldiciéndolos en voz alta mientras preparaba mi café, imaginando todas las cosas que les diría si algún día aparecieran en mi puerta pidiendo perdón. Pero la rabia se desgasta cuando no tienes contra quien dirigirla realmente. Se convierte en una tristeza pesada que te cuelga de los hombros como un abrigo empapado que no puedes quitarte. Fue Esperanza la que me sugirió que buscara ayuda. Carmen, me dijo una tarde mientras tomábamos té en su apartamento, tienes que hablar con alguien que sepa de estas cosas. Esto que estás sintiendo no es normal. No es sano. Al principio me resistí. Yo vengo de una generación que no cree en los psicólogos, que piensa que los problemas emocionales se resuelven con rezos y trabajo duro. Pero Esperanza insistió, y finalmente acepté ir a la consulta de una psicóloga que atendía en el centro de salud del barrio. La doctora Patricia era una mujer de unos 40 años, con una voz suave y una manera de escuchar que me hacía sentir como si cada palabra que yo dijera fuera importante. Durante las primeras sesiones, yo solo lloré. Lloré y le conté mi historia una y otra vez, esperando que ella me dijera que mis hijos eran unos malvados y que yo era una víctima inocente. Pero la doctora Patricia no me dijo eso. En lugar de eso, empezó a hacerme preguntas que me incomodaban. Preguntas sobre mi manera de relacionarme con mis hijos cuando eran pequeños, sobre cómo manejaba los conflictos en mi matrimonio, sobre qué significaba para mí ser una buena madre. Carmen, me dijo después de varias sesiones, ¿alguna vez has pensado que tal vez tus hijos no te alejaron para lastimarte, sino porque genuinamente creían que era lo mejor para todos, incluyéndote a ti? Esa pregunta me dolió más que todas las cosas crueles que mis hijos me habían dicho. Porque implicaba que tal vez yo realmente había sido el problema, que tal vez mi amor de madre, que yo consideraba puro e incondicional, realmente había sido tóxico para ellos. Empecé a recordar escenas de cuando mis hijos eran adolescentes. La manera en que Roberto me evitaba cuando llegaba del colegio, encerrándose en su cuarto para hacer tareas que antes hacía conmigo en la mesa del comedor. La forma en que Ana dejó de contarme sobre sus amigas después de que yo critiqué a una de ellas por vestirse de manera provocativa. La tensión en los ojos de Miguel cuando yo le preguntaba por qué llegaba tarde de sus citas con Sandra. Tal vez yo realmente había sido demasiado controladora. Tal vez mi amor había sido más sobre mi necesidad de sentirme necesaria que sobre su bienestar real. Tal vez ellos habían estado pidiendo espacio durante años, y yo nunca había sabido escuchar. Esa revelación fue devastadora, pero también extrañamente liberadora. Por primera vez en meses, yo tenía algo más que hacer que simplemente extrañar mi vida anterior. Tenía trabajo interno que hacer. Tenía que aprender a ser Carmen sin ser la madre de Miguel, Ana y Roberto. Empecé a notar cosas sobre mí misma que nunca había visto antes. La manera en que automáticamente buscaba problemas en la vida de otras personas para poder ofrecer soluciones no pedidas. La forma en que interpretaba cualquier decisión que tomara Esperanza de manera diferente a cómo yo lo haría como una oportunidad para educarla. La tendencia que tenía a contar las mismas historias sobre mis hijos una y otra vez, como si fuera la única cosa interesante que había hecho en mi vida. La doctora Patricia me dio tareas que al principio me parecieron ridículas. Escribir un diario sobre mis pensamientos y emociones sin mencionar a mis hijos. Salir a caminar sola por el barrio y observar cosas que no tenían nada que ver con mi familia. Intentar tener conversaciones con extraños sin hablar de mis hijos para nada. Al principio fue increíblemente difícil. Me daba cuenta de que no sabía quién era yo si no era en relación a otras personas. No sabía qué me gustaba hacer si no era algo que beneficiara a alguien más. No sabía cómo llenar mis días si no era preocupándome por los problemas de otros. Pero poco a poco, empecé a descubrir cosas sobre mí que había olvidado. Que me gustaba la música clásica, algo que nunca escuchaba en casa porque a Alberto le parecía aburrida. Que disfrutaba caminar temprano en la mañana, cuando las calles estaban vacías y podía escuchar mis propios pensamientos. Que tenía cierto talento para la jardinería, algo que descubrí cuando empecé a cuidar las plantas del pequeño patio común del edificio.
Comencé a involucrarme más en las actividades del barrio. Me uní al grupo de tejido de los jueves, pero esta vez no para hablar de mis hijos, sino para aprender nuevas técnicas y escuchar las historias de las otras mujeres. Empecé a ayudar en la biblioteca comunitaria, organizando libros y leyéndoles cuentos a los niños del barrio los sábados por la mañana. Y algo extraño empezó a suceder. Empecé a tener días enteros sin pensar en Miguel, Ana y Roberto. Días en que estaba tan ocupada con mi nueva rutina que cuando llegaba la noche me daba cuenta de que no había revisado el teléfono para ver si me habían llamado. Días en que me sentía útil y valorada por lo que yo podía dar, no por mi rol como madre de alguien más. No fue hasta que cumplí 6 meses viviendo aquí que me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Estaba preparando mi desayuno un domingo por la mañana, escuchando música clásica y viendo por la ventana a los niños del edificio jugando en el patio, cuando me sorprendí sonriendo. Sonriendo de verdad, no esa sonrisa forzada que había estado usando durante meses para convencer a otros de que estaba bien. Me di cuenta de que por primera vez en décadas, yo no estaba preocupada por nadie más que por mí. No estaba analizando las decisiones de vida de mis hijos, no estaba planeando maneras de ayudarlos o cambiarlos, no estaba cargando con el peso emocional de 3 adultos que nunca me habían pedido que cargara con él. Era libre. Finalmente era libre. Esa misma semana decidí escribirles otra carta a mis hijos. Pero esta vez no era una carta pidiendo perdón o suplicando que me aceptaran de vuelta en sus vidas. Era una carta de agradecimiento. Les agradecí por haber tenido el valor de hacer algo que yo nunca hubiera podido hacer sola, separarme de ellos para poder encontrarme a mí misma. Les agradecí por haber sido lo suficientemente fuertes para resistir mis manipulaciones emocionales y mantenerse firmes en su decisión, incluso cuando eso les causaba dolor. Les agradecí por haberme forzado a descubrir que podía ser feliz sin ser el centro de sus vidas. También les pedí perdón. Perdón por haber confundido amor con control durante tantos años. Perdón por haber hecho que se sintieran culpables por crecer y formar sus propias familias. Perdón por no haber sabido darles el espacio que necesitaban para ser adultos independientes. Y finalmente, les dije que los amaba lo suficiente como para dejarlos ir. Que iba a estar aquí si algún día decidían que querían una relación conmigo, pero que ya no iba a perseguirlos ni a hacerlos sentir culpables por vivir sus propias vidas. Esta vez sí me respondieron. Miguel me llamó una semana después de recibir la carta. Su voz sonaba diferente, más suave, como si hubiera estado llorando. Mamá, me dijo, recibí tu carta. Y quería decirte que nosotros también lo sentimos. Sentimos la manera en que manejamos toda la situación. Sentimos habert lastimado. Hablamos durante 1 hora. Me contó sobre cómo Sandra y él habían estado en terapia de pareja, trabajando en sus problemas de comunicación. Me dijo que los niños preguntaban por mí constantemente, y que él se había dado cuenta de que alejarme completamente había sido un error. Que lo que necesitábamos no era 0 contacto, sino límites sanos. Ana me escribió un email largo, contándome que había terminado su relación con David. Que mi confrontación con él, aunque dolorosa en ese momento, la había hecho reflexionar sobre el tipo de vida que estaba viviendo. Que había empezado a ir a terapia para entender por qué se permitía estar en relaciones destructivas. Y Roberto apareció en mi puerta un sábado por la mañana, sin avisar. Viajó 6 horas en auto solo para abrazarme y pedirme perdón por haber sido un cobarde. Me dijo que había estado sobrio durante 4 meses, que había empezado a ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos, y que parte de su proceso de recuperación implicaba hacer las paces conmigo. Esos reencuentros fueron hermosos, pero también me confirmaron algo que yo ya sabía. Yo ya no era la misma persona que había llegado aquí hace 8 meses. Ya no necesitaba su validación para sentirme valiosa. Ya no estaba desesperada por su atención. Los amaba, pero ya no desde un lugar de necesidad, sino desde un lugar de libertad. Hoy, mis hijos y yo tenemos una relación completamente nueva. Miguel me llama una vez por semana, y nuestras conversaciones son sobre cosas reales, su trabajo, mis actividades en el barrio, los planes que está haciendo para traer a los niños a visitarme durante las vacaciones de verano. Ana viene a verme una vez al mes, y hemos desarrollado una amistad adulta que nunca tuvimos cuando yo estaba demasiado ocupada tratando de ser su madre protectora. Roberto y yo nos escribimos emails largos sobre libros, música, y sus reflexiones sobre la sobriedad. Pero lo más importante es que yo ya no vivo para esas interacciones. Las disfruto profundamente cuando suceden,
pero mi felicidad ya no depende de ellas. Tengo mi propia vida aquí, con mis propias rutinas, mis propios amigos, mis propias satisfacciones. Esperanza y yo nos hemos vuelto muy cercanas. Viajamos juntas a pueblos cercanos los fines de semana, vamos al cine, cocinamos cenas elaboradas para nosotras mismas sin sentir que es un desperdicio porque no hay hombres o hijos para quienes cocinar. Tengo amigas en el grupo de tejido que me buscan para contarme sus problemas, no porque yo se los pida, sino porque confían en mi criterio. He empezado a tomar clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Resulta que tengo cierto talento para los paisajes. Mi primera exposición va a ser el mes que viene en la biblioteca, y Miguel, Ana y Roberto han prometido venir para el día de la inauguración. También me he involucrado como voluntaria en un hogar de ancianos cerca de aquí. Voy 3 veces por semana a leerles a los residentes que ya no pueden ver bien, o simplemente a conversar con los que están muy solos. Es extraño cómo ayudar a personas que están en una situación peor que la mía me ha ayudado a poner mi propia vida en perspectiva. Hay días difíciles, por supuesto. Días en que extraño la familiaridad de mi vida anterior, cuando sabía exactamente cuál era mi lugar en el mundo. Días en que veo familias felices en el parque y siento una punzada de envidia por lo que yo no pude construir con mis propios hijos. Días en que me pregunto si realmente soy tan fuerte como pretendo ser, o si simplemente me he vuelto buena fingiendo que estar sola no me duele. Pero incluso en esos días difíciles, sé que no cambiaría mi vida actual por mi vida anterior. Porque mi vida anterior estaba construida sobre la arena. Estaba basada en mi necesidad de controlar y ser necesitada, no en relaciones reales y sanas. Era una vida que se iba a colapsar tarde o temprano, porque estaba sostenida por dinámicas tóxicas que ninguno de nosotros sabía cómo cambiar. Mi vida ahora es pequeña, pero es mía. Es auténtica. Es una vida donde cada día me levanto eligiendo ser feliz, no esperando que alguien más me haga feliz. Es una vida donde puedo amar a mis hijos sin asfixiarlos, donde puedo ser generosa sin esperar nada a cambio, donde puedo ser vulnerable sin ser dependiente. He aprendido que el amor verdadero a veces implica soltar. Que ser una buena madre a veces significa dejar que tus hijos cometan sus propios errores sin intervenir. Que tu valor como persona no se mide por qué tan indispensable eres para otros, sino por qué tan completa puedes ser por ti misma. Mis hijos me dijeron que querían ver cómo me las arreglaba. Y resulta que me las arreglo mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Me las arreglo no solo para sobrevivir, sino para florecer. Para descubrir partes de mí que habían estado dormidas durante décadas. La ironía es que ahora que ya no los necesito desesperadamente, ahora que ya no estoy colgada de cada palabra que dicen o cada decisión que toman, nuestra relación es mejor que nunca. Porque ahora cuando elegimos estar juntos, es genuinamente por amor y no por obligación o culpa. Anoche, mientras regaba las plantas del patio y escuchaba a los niños del edificio jugando, me di cuenta de algo que me hizo sonreír. Me di cuenta de que si algún día mis nietos me preguntan sobre esta época de mi vida, sobre el tiempo en que estuve lejos de su papá y sus tías, yo les voy a decir que fue el tiempo en que finalmente aprendí a volar. Porque eso es lo que he hecho aquí. He aprendido a volar con mis propias alas, después de pasar 63 años colgada de las alas de otros. Y ahora que sé que puedo volar sola, puedo elegir cuándo volar con otros y cuándo volar en solitario. Mis hijos me dejaron sola en otro estado, pensando que me estaban castigando. Pero en realidad, me dieron el regalo más grande que alguien me había dado en toda mi vida, la oportunidad de encontrarme a mí misma. Y por eso, a pesar de todo el dolor que pasé, a pesar de todas las noches de llanto y los días de soledad, hoy puedo decir que les estoy agradecida. Porque me dieron la oportunidad de descubrir que Carmen no era solo la mamá de Miguel, Ana y Roberto. Carmen era una persona completa, con sus propios sueños, sus propias capacidades, su propia luz. Y esa luz, ahora lo sé, nadie me la puede quitar jamás. Si me permites, quiero contarte algo más. Algo que tal vez no esperabas escuchar después de todo lo que te he contado. Quiero hablarte de lo que pasó ayer, porque ayer fue un día que me demostró que toda esta historia, todo este dolor, realmente valió la pena. Ayer era miércoles, un día como cualquier otro. Me levanté a las 6 de la mañana como siempre, preparé mi café, regué mis plantas en el patio y me alisté para ir al hogar de ancianos donde trabajo como voluntaria. Pero cuando llegué, la enfermera coordinadora me pidió que fuera a la habitación 237, porque había llegado una señora nueva que estaba muy alterada y se negaba a hablar con nadie. Cuando entré a esa habitación, vi a una mujer de unos 70 años,
sentada en la orilla de la cama, mirando por la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Se llamaba Dolores, y acababa de ser internada por su familia porque ya no podía vivir sola. Su hija había viajado desde otra ciudad, la había traído hasta acá, había firmado todos los papeles, y se había ido esa misma mañana. No entiendo por qué me hicieron esto, me dijo Dolores sin siquiera voltear a mirarme. Yo solo necesitaba un poco de ayuda en casa, no necesitaba que me encerraran aquí como si fuera un estorbo. Y en ese momento, sentada al lado de esa mujer que acababa de vivir su propia versión de abandono familiar, me di cuenta de algo increíble. Me di cuenta de que yo tenía algo que darle. No solo palabras de consuelo o compañía, sino algo mucho más valioso, la certeza de que se puede sobrevivir a esto. La certeza de que se puede salir adelante incluso cuando sientes que el mundo se te viene encima. Le conté mi historia a Dolores. Le conté sobre ese día hace 8 meses cuando Miguel manejó durante 6 horas para dejarme en este estado desconocido. Le conté sobre las noches de insomnio, sobre la carta que nunca me respondieron, sobre la terapia con la doctora Patricia. Le conté sobre esperanza, sobre mis clases de pintura, sobre la manera en que poco a poco construí una vida nueva desde cero. Pero sobre todo, le conté sobre el momento en que me di cuenta de que mis hijos no me habían abandonado para lastimarme, sino porque genuinamente no sabían qué más hacer conmigo. Le expliqué cómo había aprendido a distinguir entre el amor tóxico que controla y el amor sano que libera. Dolores me escuchó durante casi 2 horas, y poco a poco vi cómo su postura cambió, cómo sus hombros se relajaron, cómo sus lágrimas pasaron de ser lágrimas de desesperación a lágrimas de alivio, porque finalmente había encontrado a alguien que entendía exactamente por lo que estaba pasando. ¿De verdad crees que puedo ser feliz aquí?, me preguntó al final de nuestra conversación. No lo creo, le respondí, lo sé, porque yo lo hice, y tú también puedes. Cuando salí de esa habitación ayer por la tarde, caminé hasta el autobús con una sensación en el pecho que no había sentido nunca antes. Era la sensación de saber, con absoluta certeza, que mi vida tenía propósito. Que todo lo que había pasado, todo el dolor y la soledad y la confusión, había servido para algo más grande que mi propia experiencia. Me di cuenta de que mi historia no era solo sobre una mujer que había sido abandonada por sus hijos. Era sobre la transformación que es posible cuando tocas fondo y decides levantarte. Era sobre la sabiduría que se gana solo a través del sufrimiento profundo y la sanación lenta. Esa noche llamé a Roberto, no porque necesitara hablar con él, sino porque quería compartir con él lo que había descubierto. Le conté sobre Dolores, sobre la manera en que había podido ayudarla simplemente por haber vivido mi propia versión de su dolor. Mamá, me dijo Roberto con una voz que sonaba genuinamente admirada, me da mucho orgullo la mujer en la que te has convertido. Eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros jamás imaginó, incluyéndote a ti. Esas palabras me llenaron de una alegría que no tenía nada que ver con la validación que antes buscaba desesperadamente de mis hijos. Era la alegría de saber que había crecido de una manera que incluso ellos podían reconocer y respetar. Esta mañana me desperté pensando en todas las mujeres que, como Dolores y como yo, están pasando por el proceso doloroso pero necesario de redefinir su identidad después de que la vida las obliga a soltar lo que creían que las definía. Pensé en todas las madres que confunden amor con control, en todas las esposas que se olvidan de quienes eran antes de casarse, en todas las mujeres que llegan a los 60 años sin saber quiénes son cuando no están cuidando a alguien más. Y decidí que quiero hacer algo más que solo ayudar a una persona a la vez en el hogar de ancianos. Quiero que mi historia llegue a más gente. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas, que no están locas, que el proceso de individuación después de los 60 años no solo es posible, sino que puede ser la experiencia más liberadora de toda su vida. He empezado a escribir un blog. Se llama Volando sola a los 60, y cada semana escribo sobre algo que he aprendido en este proceso de convertirme en una persona completa por primera vez en mi vida adulta. Escribo sobre la terapia, sobre la soledad productiva, sobre la diferencia entre estar sola y sentirse abandonada. Escribo sobre cómo cocinar para una persona sin sentir lástima de ti misma, sobre cómo hacer amigos nuevos cuando ya no eres joven, sobre cómo perdonar a tus hijos adultos sin excusar sus errores. El blog empezó con 5 lectoras la primera semana. Esta semana ya son más de 200, y recibo emails de mujeres de toda Latinoamérica contándome sus propias historias de reinvención tardía. Mujeres que han pasado por divorcios devastadores, que han perdido a sus esposos, que han sido rechazadas por hijos ingratos, que han descubierto infidelidades después de décadas de matrimonio.
Todas historias diferentes, pero todas con el mismo tema central, el momento en que una mujer se da cuenta de que puede elegir ser víctima de sus circunstancias o arquitecta de su nueva vida. Una de mis lectoras, María Elena de Guatemala, me escribió para contarme que después de leer mi historia había tomado la decisión de divorciarse de su esposo alcohólico después de 30 años de matrimonio. Otra, Rocío de Colombia, me dijo que había usado mis palabras para encontrar el valor de mudarme a otra ciudad después de que sus hijos se fueron de casa, en lugar de quedarse en su pueblo natal esperando que la visitaran. Pero la carta que más me conmovió fue la de una mujer de Argentina llamada Graciela, que me escribió para decirme que después de leer mi blog había tomado la decisión de llamar a su propia madre, de quien se había distanciado hacía años por problemas similares a los que yo había tenido con mis hijos. Me dijo que mi historia la había ayudado a entender la perspectiva de su madre, y que ahora estaban trabajando juntas en reconstruir su relación con límites más sanos. Esa carta me hizo llorar durante una hora, pero fueron lágrimas de gratitud. Gratitud por haber descubierto que el sufrimiento puede convertirse en servicio, que las heridas más profundas pueden transformarse en sabiduría que sana a otros. La semana pasada, la biblioteca del barrio me pidió que diera una charla sobre mi experiencia. La sala estaba llena de mujeres de mi edad, algunas acompañadas por sus hijas adultas, todas buscando respuestas para sus propias crisis de identidad. Hablé durante una hora, pero después nos quedamos conversando durante 3 horas más, compartiendo historias, llorando juntas, riéndonos de nuestros errores, celebrando nuestros pequeños triunfos. Al final de esa noche, una señora se me acercó y me dijo: Carmen, tú no sabes lo que has hecho por nosotras hoy. Nos has dado permiso para ser felices sin pedir disculpas. Permiso para ser felices sin pedir disculpas. Esas palabras se me quedaron grabadas porque resumían perfectamente lo que yo había tenido que aprender. Durante décadas, yo había sentido que necesitaba justificar cada momento de felicidad que no estuviera directamente relacionado con el bienestar de mi familia. Como si disfrutar algo solo para mí fuera una traición a mi rol de madre y esposa. Ahora sé que esa manera de pensar no solo era incorrecta, sino que era dañina para todos. Porque una mujer que no sabe ser feliz por sí misma termina buscando su felicidad en el control de otros, y eso inevitablemente crea relaciones tóxicas. Miguel me llamó la semana pasada para decirme que Sandra había leído mi blog y que quería disculparse conmigo. Aparentemente, mi historia la había ayudado a entender que su hostilidad hacia mí no venía realmente de algo que yo hubiera hecho mal, sino de su propio miedo a que cuando ella fuera mayor, su propia suegra la tratara como ella me había tratado a mí. Nos encontramos para tomar café en un pequeño lugar cerca de mi antiguo barrio cuando fui a visitar a los nietos el mes pasado. Sandra llegó nerviosa, con las manos temblando, claramente preparada para una confrontación difícil. Pero yo ya no tenía ira que descargar con ella. Ya no necesitaba que me pidiera perdón para poder seguir con mi vida. Así que cuando empezó a hablar atropelladamente, tratando de explicar sus acciones de hace años, yo simplemente le puse la mano en el brazo y le dije: Sandra, está bien. Yo entiendo. Todas estábamos haciendo lo mejor que sabíamos hacer en ese momento. Ella se echó a llorar ahí mismo, en medio del café, como si durante años hubiera estado cargando con una culpa que finalmente podía soltar. Me dijo que había tenido pesadillas sobre el día que me mudé de su casa, que se había dado cuenta de que había actuado desde el miedo y no desde el amor. Le conté que yo también había actuado desde el miedo durante muchos años. El miedo a no ser necesaria, el miedo a ser olvidada, el miedo a que mis hijos no me amaran si no podía controlar sus vidas. Le expliqué cómo la terapia me había ayudado a entender que el amor real requiere valor, el valor de permitir que las personas que amas tomen sus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones no son las que tú hubieras tomado. Esa conversación con Sandra fue sanadora para ambas, pero también me confirmó algo importante, que cuando tú haces el trabajo interno de sanarte a ti misma, ese proceso de sanación se extiende naturalmente a todas tus relaciones. No porque tú trates de cambiar a otros, sino porque cuando tú cambias, las dinámicas automáticamente se transforman. Hoy es exactamente 1 año desde que llegué a este apartamento. 1 año completo de haber construido una vida desde cero. Esta mañana me senté en el mismo lugar donde lloré esa primera noche horrible, y traté de conectar con esa mujer desesperada que era hace 12 meses. Era como tratar de recordar un sueño lejano. No porque no recuerde el dolor, sino porque esa versión de mí se siente como una persona completamente diferente. Una persona que vivía constantemente en un estado de necesidad emocional, siempre buscando validación externa, siempre tratando de controlar lo incontrolable.
La mujer que soy hoy se levanta cada mañana con propósito propio. No necesito que mis hijos me llamen para saber que valgo algo. No necesito que me necesiten para sentirme importante. No necesito controlar sus decisiones para sentirme segura. Y paradójicamente, ahora que ya no los necesito de esa manera desesperada, nuestra relación es más genuina y satisfactoria que nunca. Porque ahora cuando elegimos pasar tiempo juntos, es porque realmente queremos estar juntos, no por obligación o culpa. El mes que viene van a venir los tres con sus familias para celebrar mi cumpleaños número 64. Será la primera vez en más de un año que estaremos todos juntos. Pero esta vez será diferente, porque todos hemos crecido. Ellos han aprendido a poner límites sanos, y yo he aprendido a respetarlos. Yo he aprendido a ser feliz independientemente de ellos, y ellos han aprendido que eso no significa que no los ame. Si hay algo que quiero que entiendas de toda esta historia, es esto: nunca es demasiado tarde para convertirte en quien realmente eres. Nunca es demasiado tarde para soltar las versiones de ti misma que fueron creadas por el miedo, la obligación o las expectativas de otros. Yo pensé que a los 63 años mi vida ya estaba definida, que ya no había espacio para el crecimiento o la transformación. Me equivoqué completamente. Los últimos 12 meses han sido los más transformadores de toda mi vida. Porque resulta que cuando finalmente tienes el valor de enfrentar tu soledad más profunda, cuando dejas de huir del silencio y empiezas a escuchar lo que ese silencio tiene que enseñarte, descubres que nunca habías estado realmente sola. Descubres que siempre tuviste todo lo que necesitabas dentro de ti. Mis hijos me dejaron sola en otro estado para ver cómo me las arreglaba. Y me las arreglé mejor de lo que ninguno de nosotros jamás imaginó posible. Me las arreglé para convertirme, finalmente, en la mujer que siempre estuve destinada a ser.